vamos a platicar un poco acerca de la implementación del Recycler View. Hemos visto la teoría, que necesitamos un adaptador, un view holder, un layout manager, pero ¿cómo se ve esto en la práctica ya en el código en Android Studio? ¿Cómo lo voy a importar? El primer paso, y esto es importante tenerlo en mente, es que como Recycler View se introdujo en Lollipop en la versión 5, hay muchas otras versiones anteriores que no lo soportan de forma nativa. Entonces, debo agregar una referencia en el archivo build.gradle para esta librería. Entonces, vamos a incluir ahí dentro de dependencias un compile, el nombre de la biblioteca y también de la versión. Una vez que ya lo tengo aquí, ya dispongo del componente aunque no esté produciendo algo para Lollipop o versiones más nuevas. Entonces ya puedo escribir en el layout un elemento, Recycler View, que es parte de Android Support V7 Widget, donde están varios elementos de soporte, y le tengo que especificar ancho y alto, como a todos los elementos. Le tengo que usualmente poner un identificador, porque de esta manera le voy a poder vincular un adapter, y además, opcionalmente podría ponerle más atributos e incluso indicarle si va a tener scroll bars para que el contenido lo muestre de cierta manera. Podría hacer un Linear Layout Manager horizontal o vertical y desde aquí, desde Layout, indicar cómo van a ser estos scroll bars. Ahora, como voy a hacer un adaptador personalizado, también necesito especificar el layout para cada uno de los elementos. En el caso del ejemplo básico, vamos a tener únicamente un text view y ese text view es el que va a renderizar o a mostrar el contenido de cada elemento. Pero sí es importante que son dos archivos de XML diferentes. Para el adaptador voy a heredar del adaptador de Recycler View. Voy a tener algunos métodos que va a ser forzoso implementarlos en relación al view holder cuando lo estamos vinculando, cuando lo estamos creando y además el método que me devuelve el conteo de cuántos elementos tengo. Usualmente, cuando voy a trabajar cierta clase, en el mismo adaptador incluyo el viewHolder. El viewHolder es una clase relativamente sencilla que tiene como características que va a heredar también de un objeto de Recycler View y tiene que tener un constructor que sobrecargue, es un constructor que referencie a su ancestro. Esto lo solucionamos sin ningún problema y además vamos a incluir aquí todo lo que necesite para referenciar a las vistas dentro del elemento que voy a estar utilizando para mostrar el contenido. En nuestro caso, el viewHolder va a tener únicamente un text view, porque ese es el contenido, y a través del viewHolder también voy a colocar el manejo de clic. Entonces, eventualmente, pues aquí vamos a poner cuál es la forma en que vamos a actuar cuando ocurra un clic sobre esta vista que representa al holder. Entonces, para manejar el clic, vamos a crear una interfaz. Esta interfaz la va a recibir el adaptador como un parámetro. Voy a también eventualmente importarla e implementarla dentro del elemento que está trabajando con ese adaptador. Usualmente es una actividad o un fragmento. Y entonces ahí voy a tener este método implementado y en el adaptador voy a tener el uso de este método, de la interfaz del clic. Para ello, entonces vamos a, por ejemplo, poner un método NitemClick y en la actividad lo vamos a implementar y dentro del fragmento dentro del adaptador vamos a colocarlo hacia el viewHolder. Ok, ¿qué debería tener mi adaptador? Pues por lo menos debería tener una referencia hacia una fuente de datos, un listado, funciona. Y entonces desde la actividad o fragmento que va a hacer uso del Recycler View, tengo que especificarle los datos. Podría ser un arreglo, por ejemplo, un arreglo de strings y que mi adaptador tenga esta estructura también como fuente de datos. Tengo que especificarle la interfaz que va a manejar el click y lo demás es opcional. Al estar haciendo la configuración del Recycler View, vamos también a especificar cuál es el manager o quién va a administrar el contenido. Usualmente nos las arreglamos con un Linear Layout Manager y esto nos basta. Y luego lo asignamos. Entonces con un setAdapter sobre el Recycler View ya tenemos listo todo y podemos trabajar con este Recycler View utilizando estos datos. Recapitulando un poco, voy a necesitar importar la librería utilizando el archivo de Gradle, escribir una clase del adaptador
Y esta clase del adaptador va a utilizar un layout. Entonces necesito dos layouts. Necesito un layout para donde va el Recycler View, otro layout para el elemento personalizado. En el adaptador voy a tener un view holder que usa lo que sea que tengo en mi elemento personalizado. En este caso pues será un text view. Y voy a definir algunos métodos como un create view holder y un bind view holder y get item count. Luego, para el click lo voy a manejar sobre el view que tiene el view holder, y en la actividad o fragmento que hagan uso de este Recycler View vamos a colocarle el Layout Manager, a colocarle el adaptador y listo. Ya tenemos nuestro Recycler View funcionando.